Bienvenidos, hoy tengo el gusto y el placer de contar con el señor José Luis Buenoshin, quien es investigador de la conciencia. Bienvenido y gracias por tu tiempo, por sacarnos este ratito el día de hoy para acompañarnos a darnos un poquito más de luz de algunos temas que a lo mejor no sabemos mucho. Un gusto, ¿eh? Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, me gustaría hacer un juego de palabras para que tú nos puedas ayudar a entender un poquito más tu obra y tu trabajo, si te parece. Pero quisiera hacerte una pregunta de primera entrada. ¿Podríamos decir que aquello que creo de creer, lo creo de crear? No, no. Cuéntanos. Hay una gran confusión. Esto, obviamente, de si lo crees, lo creas, esto es marketing, marketing. Entonces, tiene una base muy fundamentada en cuanto a que aquello en lo que pones tu atención es lo que recibe tus mayores recursos. Pero en este momento estamos frente a una crisis a nivel mundial porque las poquititas personas que pueden dedicarse al desarrollo humano, a la espiritualidad, a esta búsqueda interior, están entretenidas con paja. Y las que saben, las que tienen conocimiento, las que tienen un grado de autoridad entre la ciencia y lo espiritual, siguen entretenidas con paja. Voy a ponerte un ejemplo. Eh, Solamente un ejemplo, ¿no? Hay muchos de este tipo. Hay un autor de apellido Segarra, es un doctor, que habla sobre experiencias después de la muerte y tiene un libro, pues, muy respetado y muy reconocido. Es un bestseller sobre una especie de supraconciencia cuántica, una cosa así, ¿no? Y al mismo tiempo hay un físico, Santoella, me parece, un español, un físico español, que es un influencer, un divulgador de ciencia, ¿no? Y entonces tú escuchas a este físico que además trabajó para el CERN, para este centro de acelerador de partículas, y de repente dice, bueno, pues yo soy físico, he trabajado 10 años para el CERN, y es muy reconocido, ¿no? O sea, muy, muy reconocido. Y si hay un caso, pues, que yo admiro, una persona a la que yo admiro mucho, a la que yo respeto y la quiero, y mi mamá lo sigue, etcétera, y tiene un libro, pues, muy afamado, que habla, pues, incluso de estas experiencias después de la muerte y de cómo la ciencia demuestra la existencia de Dios. Entonces, este físico empieza a describir, y muestra el libro y dice, mira, lo tengo subrayado por todos lados, pero lo que tengo subrayado es todo lo que está mal. En cada capítulo el doctor hace un montón de citas sobre la ciencia y descripciones sobre esto y sobre aquello, y todo está fuera de contexto, está chueco, está mal quitado, está enredado, y tú vas a encontrar a muchos expositores actualmente. En México hay uno que es doctor en ingeniería eléctrica, hablando sobre temas cuánticos, y yo cuando lo escuché hablar sobre el tema del doctor Greenberg, me horroricé porque obviamente los términos de los que él hablaban existen, pero todo estaba fuera de lugar, todo estaba chueco. Y entonces, imagínate que la poquititita población de todo el mundo que puede ocuparse de la espiritualidad, del desarrollo humano y de la búsqueda, y que tenemos tiempo para meditar y para hacer cosas con nosotros, porque hay mucha gente que no lo puede hacer, estamos entretenidos con paja y con un humo que está bien armado con marketing y con mucha seguridad. Y ahí es donde yo me pongo muy estricto con mi propia comunidad, conmigo mismo y con todos los que me rodean. Entonces, es decir, tenemos que cuidar muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, creer es crear, la respuesta sería sí y no. Y el sí solamente dentro de cierto contexto. Entonces, tenemos que cuidar mucho en qué caemos. Y a lo mejor a partir de ahora me van a ver así como más ácido, pero yo soy fiel partidario de una espiritualidad objetiva. A eso dedico mi vida, vivo de ello de la mañana, de las 4 de la mañana hasta las 10 11 de la noche. Y entonces, quizás eso es la parte que puedo compartir, sobre todo para gente que son sanadores o gente que impactamos en otros, y que tal vez eso nos ayude a tener mucho más poder de una manera más quirúrgica.
Perdón por una respuesta tan larga para una pregunta tan concreta. No, no, es importante que sepamos cómo piensas para ir entendiendo tu trabajo y tu obra, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Vamos a algunas palabras para que nos vayas ayudando a caer en la cuenta de qué va tu tema. Sí. La nada. La nada, por mucho tiempo fue conocida como el éter, ¿no? Y hoy se habla de un mundo visible y uno invisible. Un mundo visible que puedes tocar y que tiene leyes muy concretas, y un mundo invisible que está ligado a lo cuántico. Pero en lo cuántico hay tantas teorías, tantas investigaciones serias, que de repente podemos confundir una cosa con la otra. La estructura del vacío cuántico, que sería la estructura de eso que llamamos nada, pues tiene algo, o sea, la nada no está tan vacía. Los maestros tibetanos con los que me formé se refieren a la mente del universo, a la verdadera naturaleza, pero es una nada que se expande y se contrae y que los físicos en algún sentido le llaman las fluctuaciones del vacío, como un corazón, como un sístole y un diástole. Y entonces de esa nada es como si surgiera una energía vital que tampoco está demostrada, pero se habla de ella, como una energía punto cero. Y de esa energía punto cero, de esas fluctuaciones, podría surgir la gravedad, la materia e infinitas posibilidades que se alteran cuando hay un instrumento de medición o alguien que observa, ¿no? Entonces, una nada de donde surge todo y un todo que está lleno de nada. Wow. O sea, hay de todo en la nada y de mucha nada en el todo, si me lo preguntas. Exacto. Claro, Sí, claro. Bien, ahora, una pregunta un poquito neurálgica para que nos ayudes a ir entendiendo un poquito más. Lo que me decías en Kabbalah se llama Zim Zum también. Es esa sístole diástole. ¿Qué es lo cuántico? ¿Cómo defines tú, a través de tu experiencia, qué cosa es lo cuántico? Y tal vez podríamos hablar un poquito más de qué no lo es. lo cuántico cae en esa dimensión que va más allá de lo que puedes tocar y de lo que puedes ver a simple vista, que estaría como en un mundo subatómico donde estamos hablando como de cero, ubica un punto decimal, cero punto y puedes tener 36 ceros. Y ahí en ese 36 ceros, cero, 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 muchos ceros, llegarías a la partícula más pequeña, que es una partícula hipotética, a la que le llaman Planck. Planck en honor a ese científico Max Planck, que el siglo pasado pues, se dio cuenta que ni el calor, ni la electricidad, ni la luz viajaban de manera continua, sino que viajaban como en paquetitos, en bloquecitos, ¿no? Como los fotones, y de la que Einstein también hablaría después, y por la que le dieron, pues, en parte su premio Nobel. Es ese espacio, es esa, eh, como esa dimensión invisible donde pareciera no haber nada, pero que hay algo que se comporta con leyes impredecibles y que todavía hoy pues siguen investigando desde muchos ángulos y que es muy sensible a aquello que pone atención en esa dimensión, ¿no? Dentro de lo cuántico podrían caer nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra historia, que dices, ¿dónde está, no? Pero el tema es que son terrenos muy delicados porque hoy por hoy escuchas a muchísima gente que puede caer en ser ignorante o en ser un charlatán por utilizar a la ligera el término de lo cuántico. Por ejemplo, en mis investigaciones, por mucho tiempo yo decía que hacía experimentos de entrelazamiento cuántico, hasta que hace muy poco mis propios científicos me dijeron, no, bueno, es que el entrelazamiento cuántico es entre partículas y nosotros conectamos un ser humano sincronizado con un instrumento de medición a miles de kilómetros. Son dos sistemas diferentes, una persona y un instrumento de medición. Entonces empezamos a ponerle nombre a aquello y llegamos a la conclusión de que era una sincronización resonante acoplada, que era como una metáfora del entrelazamiento cuántico. Pero ya ahí empiezas a hacer una serie de distinciones que te permiten obtener la precisión. Y justamente en ese terreno cuántico, entre más alineado estés, entre menos te engañes, vas a tener más impacto en ese espacio, en esa dimensión.
pero otra vez no sé si te contesté un enredo para una pregunta tan directa. No, está bien, rebautizaste algo porque te diste cuenta que no iba de acuerdo a la explicación que tenía original. Está bien, me parece interesante. Cuéntame, ¿qué es el caos? Bueno, el caos es una fuerza. El caos es la forma en que quizá el universo se organiza. Le llaman entropía. Y básicamente es un sistema de información. Entonces, no es que esté mal, es una información circulando, corriendo, brotando y sumergiéndose al mismo tiempo, así como sale, se sumerge. Y su contraparte es algo a lo que le llaman negentropía. La negentropía es justamente como ese orden dentro del desorden. Entonces, hay como dos fuerzas, el caos y el orden, ¿no? Entonces, en términos populares podríamos decir que es como caórdico, una danza entre el orden y el caos. Y puedes imaginártelo como un torbellino, como un tornado. Por fuera está hecho, absorbe todo lo que cae, ¿no? Pero por dentro el tornado tiene una estructura muy consistente, de hecho está en calma. Entonces, ese caos es una fuerza creativa que reordena o reorganiza las cosas. Lo caótico sería, pensémoslo así, quizás entre aquello que está entre la una cosa y la otra, entre lo que es caos y el orden, que lo unifica en cierta medida, ¿no? Lo unifica, pero a partir de el observador. O Mm. sea, cuando una persona vive un desorden en su vida, una enfermedad, una serie de hábitos que son mecánicos y pues que ahí siguen y se repiten una y otra vez sin fallar, eso sería algo muy sincronizado, ¿no? Está alineado porque funciona siempre igual. Pero en el momento que le pones mucha atención de dónde viene, cómo funciona, si viene de tu mamá, si viene de tu papá, si es un tema inconsciente, si es una creencia, se va a desordenar para después volver a ordenarse. Ese juego de desordenarse y volver a ordenarse sería lo caórdico, cuando empiezas a poner atención y a tomar conciencia. ¿Cómo nos podrías describir, viendo más allá de la parte biológica, físico-biológica, podría decir, qué es el cerebro? Bueno, el cerebro es un procesador y en el cuerpo humano hay muchos procesadores, no solo el cerebro. En este momento, a nivel mundial, hay una especie de cerebrofanatismo o cerebrocentrismo, ¿no? O sea, como que queremos centrar muchos de los procesos humanos en el cerebro. De hecho, el éxito de las neurociencias son que lo centraríamos en el cerebro craneal. Pero el cerebro como tal, el cerebro craneal, es un procesador que recoge información junto con el sistema nervioso, la procesa, primero la descompone, la hace pedacitos. Descompone la parte emocional, descompone la parte racional, lo liga con las creencias, con los valores, y luego genera una respuesta. Esas operaciones son lo primero que va a evaluar es si es una amenaza, si me hace daño o no me hace daño. Estoy en peligro o no estoy en peligro. Y a partir de ahí va a generar una respuesta de si me acerco, cómo lo manejo, qué hago, si ataco, huyo, me paralizo. Y una vez que genera una respuesta, lo vuelve a armar y genera una salida. Entonces, la labor principal del cerebro craneal es regular las funciones y el resto del cuerpo para mantenernos vivos, para sobrevivir. Esa es su labor. No le importa que te realices ni que seas feliz, nada de eso. Su labor principal es mantenernos vivos. Entonces, hay otras estructuras como el corazón, que tiene una red neuronal, los intestinos, que podrían ser otro tipo de cerebro, y otras estructuras como la médula ósea, como el sistema inmunológico, como el sistema endocrino. Hay al menos que te gusta, pues como unos 13 procesadores, o entre 8 y 13 muy grandes, que son los que se coordinan para que en general todo tu ser vaya en una misma dirección y ahí sí puedas vivir un estado de realización o de sacrificio, ¿no? Por eso cuando tú me decías creer es crear, es que además de creer
es el tema de elegir un poco, ¿no? Entonces, hay quien elige y cree en el sufrimiento. Entonces, si eliges y crees en el sufrimiento, vas a tener una vida de sufrimiento. Incluso hay oraciones. A mí me gusta mucho escuchar orar a mi mamá, pero hay una oración que dice, este, este que es un valle de lágrimas, ¿no? Pues obviamente nosotros los pecadores en este valle de lágrimas, algo así dice. Entonces, si tú crees en aquello y crees en el infierno, pues vas a hacer de esta vida un infierno y vas a elegir entregarte y luchar contra ese infierno y ese valle de sufrimiento. Entonces, cuando filtras con este cerebro y todos los procesadores otra realidad y puedes elegir otra realidad, incluso a partir de la autorresponsabilidad, ahora sí puedes ayudar a crear una nueva experiencia dentro de ti, aunque afuera se esté cayendo en pedazos. Claro, claro. El cuerpo humano. Después del doctor Greenberg, por instrucciones de él, me formé con monjes tibetanos y estuve con ellos pues casi 30 años, ¿no? En las enseñanzas secretas de los tibetanos, casi en todas las tradiciones tienen tres tipos de enseñanzas. Un tipo de enseñanzas que son como para la mayoría de la gente, como el 80%. Otro tipo de enseñanzas que son como para los líderes, el 10%, quizá 15%. Y otro tipo de enseñanzas que son para unos cuantos, que es lo más selecto y lo más sagrado y lo más secreto. Entonces, en esas enseñanzas secretas, lo primero que te dicen en las enseñanzas básicas ahí es que lo más importante que tenemos los seres humanos es el privilegio de vivir en un cuerpo humano que funciona casi de manera holográfica como el mismo universo, ¿no? Hay tradiciones que dicen que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si el cuerpo humano estaría hecho, refleja muchos de los procesos del universo, funciona en gran parte como el universo y en su estado más alto, en su sincronización más alta, podría crear realidades y universos, pero en su nivel más bajo puede destruir todo lo que encuentra en el camino, tal y como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Gente que tiene grandes fortunas, que dirige un país y que cada día, cada año es más rico, pero cada día y cada año tiene más hambre por destruir al mundo, ¿no? Y tenemos personas como los herederos de esta tradición hebrea, pues que han sido perseguidos a lo largo de la historia, ¿no? Y que hoy, por alguna extraña razón que no entendemos, tienen un líder que tiene cualquier cosa menos humanidad y que tiene cualquier cosa menos la conexión con su cuerpo, que es un universo entero, y no tiene ni respeto ni por su cuerpo, ni por la humanidad, ni por la compasión, ni por nada. Entonces, el cuerpo humano es un reflejo del universo, es como una gotita de agua del mar, pero depende de su operador, depende de su, em, depende de ese ser que está ahí encarnado, si va a poder ejercer esa grandeza o no, si va a poder ejercer ese universo en chiquito o no. Bien. Tejido cuántico. Hay quienes preguntan realmente de qué está hecho el universo, si está hecho de energía, si está hecho de átomos, si está hecho de qué, ¿no? Entonces, obviamente empezamos por los átomos, como nos enseñan en las escuelas, que son como un sistema solar, un centro y electrones alrededor. Pero hoy se sabe que no es así, que ni siquiera son como chispas y nadie sabe qué forma tienen esos electrones, pero que en el fondo funcionaría como si estuviera lleno de campos, campos de energía, campos de información, campos de gravedad, y se van entrelazando y se van tejiendo para formar algo, ¿no? Y de esa nada surgirían más campos formando un algo. Nosotros mismos somos como una distorsión de ese tejido de campos, ¿no? Pero todo lo que el tejido teje, pues es momentáneo porque
pues lo teje como por un lapso por unos instantes, por un lapso de tiempo y luego va a desaparecer. En México hay una canción sanadora que se llama, dice algo así como en espiral hacia el centro, en el centro del corazón. Soy el tejido y soy el tejedor. Soy el sueño y el soñador. Entonces, pareciera que somos expresiones de un algo mucho más grande que una figura humana. No tiene nada que ver con una figura humana de ninguna manera, ni hombre, ni mujer, ni nada, pero que tiene un procesamiento tan complejo que se crea a sí mismo y se está observando a sí mismo y se está recreando a sí mismo, ¿no? Hay un físico llamado John Wheeler, que es contemporáneo a Niels Bohr y a Einstein, que decía que aún para la ciencia pareciera que es un universo tejiéndose y participando en su propio actuar, ¿no? No lo dice así literal, pero dice es que es un universo que participa en sí mismo. Entonces te puedes imaginar a algo tejiendo y destejiendo como las abuelitas, ¿no? Ya lo hice, no me gustó, lo vuelvo a destejer, vuelvo a tejer otra cosa y así. Algo como por el estilo. Básicamente es una red invisible como de interconexión que conecta todo, una red de nada que conecta todo, y lo que interconecta es información, tiempo, espacio, energía, materia, todo lo que hay. ¿Hay alguna diferencia o similitud entre lo que es lo cuántico y la conciencia? Es, es complejo. Hoy en día, uno de los grandes retos de la ciencia es definir qué es la conciencia, porque no queda muy claro, ¿no? Los tibetanos y muchas tradiciones espirituales, por ejemplo, Hermes Trismegistro, entre los egipcios decía, todo es mente, ¿no? Y los tibetanos se refieren a la naturaleza de todo el universo, la verdadera naturaleza, como un tipo de mente, como un tipo de conciencia. Pero habría que entender aquello con más cuidado. Hay dos astrobiólogos de la NASA, uno se apellida Wong y otro Bartlett, que dicen que si definiéramos a la vida en el universo con otros términos, no solamente biológicos, no solamente a través de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, sino si la definiéramos de una manera más abstracta, tendríamos que pensar en un sistema de información que se crea y se recrea a sí mismo, un sistema de información que aprende, que se adapta, que encuentra un equilibrio. Eso se parece a un proceso cognitivo, a la forma en que adquirimos conocimiento, procesamos conocimiento. Y tal vez eso se parezca un poco a la conciencia, pero hoy por hoy es un poco complejo definir a la conciencia. Es como si la conciencia fuera el resultado de esta capacidad de darnos cuenta, ¿no? En los humanos. Pero en el universo pareciera que está siempre creándose y tejiéndose y recreándose a sí misma. Entonces, pero bueno, definitivamente está en un espacio pues como que no se puede tocar, no se puede ver. Entonces yo no sabría decir si lo cuántico y la conciencia son iguales, pero se parecen, ¿no? Con la diferencia de que esa conciencia del universo pues funciona de una manera inteligente y lo cuántico pareciera ser muy azaroso. Recuerdo una vez que le preguntaron a Greenberg qué era la conciencia y parafraseándolo, porque no recuerdo las palabras exactas, dijo algo así como, es algo que está, no sabemos dónde, pero que sabemos que está. Y ciertamente lo está y lo es, ¿no? Sí, bueno, hoy se habla de como dos grandes extremos. Esa conciencia que se construye a sí misma cuando tú tienes todos los componentes y una gran cantidad de sincronización, una conciencia que emerge y te permite darte cuenta, porque hay gente que vive inconsciente, ¿no? Y no le interesa tener conciencia. Hay gente que vive mecánicamente, no le interesa pensar ni darse cuenta de nada. Entonces, pareciera que la conciencia en los humanos es como una cualidad emergente, como un resultado, pero en el universo pareciera estar ahí permanentemente organizando todo. Entonces, los tibetanos hablan mucho de la conciencia madre y la conciencia hija, como la gota de agua que regresa al mar y recuerda de dónde viene.
¿Qué es la neuroingeniería cuántica ancestral? ¿De qué trata? Es una forma en la que hemos descrito a Shinterji, ¿no? Shinterji son dos palabras, Shin y Terji. Shin es una palabra oriental que existe en Japón, existe en China y seguramente existe en otros lugares de Oriente, y significa literalmente corazón, un corazón que recibe y da, recibe y da. Entonces, por lo mismo, se le relaciona con una mente abierta y con la mente de un aprendiz. En el budismo zen japonés hay un maestro de apellido Suzuki, como las motos, Suzuki, que se refiere a la mente Shin como la mente del aprendiz, esta mente receptiva en modo pregunta, ¿no? Que está como en ese, y luego como abierta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Shin Terji, hablamos de dos palabras, de Shin, que es el aprendiz, y Terji, que es una palabra que inventamos, como recordando un poco la sintergia. Terji se refiere a tejido, un tejido de energía o de nada, ¿no? El tejido tiempo-espacio del universo. Pero que este tejido, precisamente, pues sería un tejido inteligente, como el de un maestro. Entonces, cuando el aprendiz se conecta con esa conciencia del tejido, con ese tejido de campos, entonces tienes una conexión entre la gota de agua y el mar. Entonces, para poder lograr esta conexión o para poder acelerarla, en Shinterji nos centramos en lo que llamamos la neurosincronización, que es esta capacidad de conectar contigo, de resonar contigo, de acoplarte a ti y de conectar los diferentes procesadores como el cerebro craneal, el corazón, los intestinos, el sistema nervioso, de conectar tus pensamientos, tu racionalidad con tus emociones, con tu cuerpo, con tu energía, con tu parte espiritual y sincronizar todo en la misma dirección. Entonces, esta neurosincronización nos va a marcar este viaje interior cada vez más y más profundo, más y más profundo. La mayoría de la gente estamos desconectadas de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, ¿no? Hoy se sabe que, por ejemplo, en la mayoría de la población, solo el 30% tiene un poco de inteligencia emocional. Los otros están muy desconectados de sus emociones. Entonces, eh, la neuro, la neurosincronización sería como este viaje interior. Y todo este modelo, Shinterji, toda esta metodología, es un modelo de neuroingeniería. Ahora le hemos cambiado un poco, ¿no? Neuroingeniería ancestral para un procesamiento cuántico. Entonces, ¿qué significa? Lo neuro se refiere a los cerebros, a los diferentes procesadores. La ingeniería se refiere a cómo se optimizan los procesos, como pasa en la industria, cómo se optimizan, cómo se organizan los procesos. Y lo ancestral se refiere a estas herramientas de sincronización del cerebro y del cuerpo, que son milenarias, ¿no? Hay herramientas milenarias o técnicas milenarias ancestrales en las diferentes culturas, el yoga, por ejemplo, el qigong, la meditación, eh, el Qinam en Mesoamérica y así. O sea, hay muchas herramientas ancestrales que ya usaban esta sincronización de los cerebros desde hace cientos o miles de años. Entonces, lo que hacemos es, con Shinterji, es reorganizar esas herramientas ancestrales con procesos de ingeniería para coordinarnos nosotros mismos y poder hacer un procesamiento de lo invisible dentro de nosotros, de esa información que está ahí adentro a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel de otras generaciones, a un nivel invisible que no se puede ver, pero ahí está. De la misma manera que no puedes ver cómo mandas un archivo por Bluetooth a tu impresora, pero llega, ¿no? Entonces, esa es una neuroingeniería ancestral para un procesamiento cuántico, sería la definición de Shinterji, como un modelo, como un concepto, como una metodología, como un sistema de neurosincronización. Digamos, sería como un camino hacia nuestra coherencia interior, por decirlo de alguna forma en corto, ¿sí? Sí, sí, de una manera muy sistematizada, muy organizado y que es medible, eso es importante, de una manera medible.
porque te das cuenta que esa neurosincronización se activa cuando miras, cuando observas, cuando aprecias diferente, cuando escuchas, cuando estás atento, cuando hueles, cuando husmeas, etcétera, ¿no? Entonces, entre más grande es el nivel de atención, entre más profundo es el nivel de atención, la cantidad de información que puedes captar es mayor. Y entonces ese viaje se da y a veces una persona que está en contacto consigo misma y en equilibrio, en esa sincronización con ella, se vuelve sanadora. Su sola presencia se vuelve un algo que genera equilibrio a donde va, ¿no? Es que se vuelve la persona armonizadora, Sí. porque está armonizada, claro. Porque el Y maestro lo puede dijo, generar de lo que caos, tengo te ¿no? doy. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, exacto. Sí, puede generar caos. Sí. Claro, bueno, siempre y cuando veamos el caos, como nos decías al principio, que sea algo caótico en el sentido de que se pueda trabajar que ese caos lo que traiga sea un orden posterior. Si es así, pues, Y, ¿cuántos no hemos vivido eso, José Luis? Todos, yo creo, en algunas áreas o en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? y la clave de todo esto es que somos como sistemas caóticos buscando el orden, pero al cerebro le choca el caos. Por una razón, al cerebro craneal le choca el caos, porque su labor es mantenernos con vida. Entonces va a tratar de asegurar la supervivencia. Entonces, si tú vamos a suponer, algunos, ¿cómo le llaman a esto? Tiene un nombre. Cuando terminas por ver, tiene un nombre clínico. Cuando hay un daño en los ojos y tienes dos imágenes. O sea, es como si hicieras viscos y vieras dos imágenes, ¿no? Una de una manera y otra de otra manera. El cerebro va a cancelar una de las dos, se va a quedar con la mejor para asegurar el equilibrio. O sea, va a eliminar la mayor parte de información que le cause estrés. Distorsión, claro, Sí, claro, claro. Y está hecho para eso. Y para eso enhorabuena, está, pues, para pero que claro, sobrevivamos. claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué es higiene energética? Este me encantó, pero cuéntanos, por favor, ¿de qué va? Fíjate que en el caso de los sanadores, esto es muy, muy importante porque cuando yo estaba con el doctor Greenberg, primero me formé con él en 1990, durante todo un año. Yo no sabía ni que era famoso ni nada de eso, ¿no? Yo solo llegué con él por azares del destino, por estas sincronicidades, por esta resonancia. Estaba buscando con quién aprender a meditar. Y porque yo tenía ataques de pánico, entonces pues, estaba buscando a alguien que me enseñara a meditar. Entonces, practiqué durante 3 años lo que él me había enseñado. Yo ya era psicólogo clínico, entonces lo apliqué conmigo y con otros pacientes. Y entonces, el tema es que me empecé a dar cuenta que lo que yo había aprendido con el doctor Greenberg, la meditación autoalusiva y el tema de la teoría sintérgica, funcionaba bien bajo ciertas condiciones. Pero cuando la gente tenía ansiedad, ira, un enojo descontrolado o adicciones y eso, que ya te sales de lo, digamos que de lo normal, cuando era muy extremo, ya no funcionaba igual. Entonces, había que combinar aquello con otras herramientas, ¿no? Lo combiné con Reiki y con Qigong, con ejercicios de poder toltecas, etcétera, y entonces funcionaba mejor. Pero ocurrió que empecé a ir a prisiones a atender personas y enseñar cursos. Les daba cursos y daba terapias. Y en una de esas prisiones me ocurrió que iba como a 2 o 3 prisiones por semana y veía yo a mucha gente y me ocurría que la gente decía, wow, esto que me estás enseñando es algo fuera de serie, nunca me había sentido así. Y entonces me empezó a entrar una especie como de ego, de orgullo espiritual o autoimportancia. Entonces es como si mi frecuencia personal fuera bajando y al mismo tiempo como si esas técnicas que yo usaba que implicaban una conexión muy alta, me desconectara, mi frecuencia bajaba y entonces funcionaba con mis propios recursos, mi propia energía. Entonces, en todos esos lugares hay gente que requiere mucha ayuda, mucha ayuda. Entonces, si uno ve pacientes, es muy fácil que te quedes con un pedacito del dolor de cada paciente.
Si das cursos, es muy fácil que te quedes con un pedacito de los dolores o de las carencias que hay en las personas que van al curso. Entonces, yo me enfermé de tuberculosis y tardaron, trabajaba yo con médicos además en una clínica, tardaron como casi 2 años en diagnosticar que era tuberculosis porque fue un tipo de tuberculosis muy rara que no se fue a los pulmones sino al páncreas. Entonces tenía síntomas raros, etcétera. Y total, que para no hacerte la historia larga, como a los 2 años nos dimos cuenta que era tuberculosis y ya me dieron tratamiento y ya me pude curar, ¿no? Pero yo no entendía por qué me había dado tuberculosis. Si además, pues, aparentemente yo llevaba una vida muy sana y me dedicaba a ayudar a la gente. Entonces, cuando el doctor Greenberg me invitó a trabajar 3 años después, 4 años después, en el 94, curiosamente me encargó, hacerme cargo de una investigación que tenía que ver con observar lo que ocurría durante una sesión terapéutica entre un paciente y su terapeuta. Les colocábamos electrodos para medir sudoración y temperatura en las manos, para medir temperatura periférica. Entonces resulta que cuando estás muy estresado, las manos se te enfrían o sudan, y cuando estás muy enojado se sobrecalientan, ¿no? Entonces, cuando estás en un equilibrio, pues están tibias, y normalmente si estás bien equilibrado, pues están tibias las dos. Entonces, empezamos a encontrar en esa primera investigación durante una hora, que nos llevaba como 14 horas de análisis, que la mayoría de los terapeutas con mejor reputación y con mejores resultados estaban mucho más estresados que sus pacientes y tenían muchos achaques, que no estaban enfermos de algo en especial, pero tenían muchos achaques raros. Y no importaba qué técnica usaran, el tema es que los mejores terapeutas tenían muchos achaques. Yo no entendía qué significaba aquello y tampoco entendía por qué esos terapeutas normalmente tenían momentos de profunda empatía durante las sesiones y eso era parte de su curación. Entonces, ya que desapareció el doctor Greenberg, me llevó como unos 2 años o más entender que en realidad esos terapeutas y lo que a mí me había pasado con la tuberculosis significa que cuando tú atiendes a alguien, requieres una dosis de energía igual o superior que la de tu paciente, pero mantenerte ahí. Y de la misma manera que un médico se lava las manos después de una operación, aunque use guantes, nosotros los terapeutas en general no hacemos nada en especial después de cada paciente o después de cada jornada. Y te vas quedando con pequeñísimos cantidades de información y de energía de tus pacientes, pero si no hay una higiene energética, tarde o temprano, aunque sea un granito de arena, imagínate un granito de arena que recoges varias veces al día y durante todo el año, pues tarde o temprano se va a llenar un costal. Tarde o temprano tu salud se va a ver afectada física, mental o energéticamente por todo lo que recogemos de los pacientes y que no descargamos. Y a eso ahora clínicamente le llaman burnout, quemados por la compasión. O sea, recogemos demasiado dolor y como no sabemos cómo descargarlo, pues lo vamos cargando ahí. Pues, por eso muchos médicos alópatas son tan fríos. Te hablan de usted, toman distancia, no se involucran. Es como su forma inconsciente de protegerse para no cargar nada del paciente. Claro, claro. Bueno, es que eso llegaría inclusive a enfermar el avatar, como le digo yo, o el cuerpo del sanador, ¿no? Sí, pero ves a muchos sanadores que se enferman, que nos enfermamos, incluso que nos llevan a la muerte, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es eso del hackeo de la conciencia de la que nos hablas? Bueno, en realidad es como si la mente tuviera patrones o programas muy instalados, ¿no? Muy lineales. Entonces, por ejemplo, un patrón es, tienes que sufrir para merecer, por decirte algo, ¿no? O tienes que esforzarte mucho para ganar dinero. Tienes que sacrificarte para que te vaya bien. Pues esa es una creencia a lo mejor muy instalada y que viene de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Entonces, entre que la cambias y todo, pues es complicado, pero la puedes hackear, la puedes burlar.
¿no? Entonces, eh, puedes a lo mejor burlar al cerebro o a esos programas de alguna manera con ejercicios, de alguna manera, por ejemplo, sin tener que luchar contra tus propias creencias, podemos agregar nuevas creencias, ¿no? Por ejemplo, si aumentas la cantidad de placer y de diversión en tu vida, es probable que termines, si aumentas significativamente el placer y la diversión en tu vida, sufras o no sufras, te va a ir bien, te va a ir mejor. Si aumentas la capacidad de merecimiento, aunque no tengas el permiso, aunque no hayas sufrido lo suficiente, te va a ir bien. Entonces es como burlar la sintaxis y los programas de la mente, del cerebro y del cuerpo. Pero esto implica que esos programas no siempre están en el cerebro o en la mente. En India tienen un término al que le llaman samskaras. Los samskaras son como estas clipots en la cábala que contienen información pendiente y que se mantienen activas hasta que se revientan o hasta que lo liberas, ¿no? Entonces, si no lo haces, es como si un programa inconsciente estuviera guiando tu vida. Entonces, ¿cómo burlar esos programas que están por debajo de lo aparente? A veces yo lo llamo a esto, cómo aprender a dejarnos en paz. ¿Sí? Va de la mano, ¿no? Sí. Creo que ya explicaste una parte de esto. ¿Nos querías decir algo, perdón? No, no, está bien. Bueno, te iba a decir que tenemos, de hecho, nosotros tenemos varias formaciones. O sea, tenemos un taller gratuito que está enfocado pues para enseñar a la gente a manejar las crisis y afrontar sus crisis, ¿no? Es gratuito y dura 21 días. Tenemos una formación que es a través de videos que tiene que ver con el libro de Shin, El aprendiz del tejido, justamente para conectar con este tejido cuántico, ¿no? Con este tejido de conciencia. Y así tenemos una formación más intermedia, pero la formación más avanzada que tenemos se llama así, los hackers de la conciencia, ¿no? O sea, cómo burlar tus propios programas de sufrimiento, de limitación, de carencia, y además de burlarlo y de generarte una vida diferente, construirte una vida diferente, tejerte una vida diferente, que además puedas impactar en la vida de otros a la distancia, ¿no? Entonces, está inspirado en esa idea de cómo burlar esos programas tuyos o esos programas colectivos o sociales o del sistema que te dicen, no, tú tendrías que vivir una vida así. Y que tú, pues bueno, puedas burlar al sistema, ¿no? Salirte de la Matrix, como Claro. dirían, ¿no? Y salirse uno de la propia matrix de uno, que bastante entrampadita a veces está, sin lugar a dudas. ¿Qué Sí, es el efecto Shintergy? Aunque yo creo que ya nos explicaste una parte de, pero lo que te haya quedado por allí sin hablarnos, por mira, favor. el efecto Shintergy se refiere a los experimentos que hacemos. El doctor Greenberg desarrolló al final casi de su carrera, por lo menos la carrera pública en el 94, la idea de que tal vez un cerebro en alta sintergia, en alta coherencia, con altas frecuencias, podría procesar una gran cantidad de energía y conectar con la latiz, así es como lo planteaba, y tal vez a la distancia no solo impactar otro cerebro, sino a un láser. Pero lo primero que se le ocurrió fue que más bien la persona tenía que estar sentada frente a un rayo láser y en una alta frecuencia, en una alta sincronización, en una alta sintergia, como le llamaba, alterar y desviar el rayo láser, quizá a través de la gravedad o quizá de alguna manera, ¿no? Pero fue una idea que se le ocurrió como por abril o mayo del 94. La empezamos a dar forma por junio y para septiembre, más o menos, ya se había instalado en el laboratorio un rayo láser apuntando un blanco digital en la pared. Pero había muchas complicaciones porque en esa época no había tanta tecnología como ahora, ¿no? O sea, lo que podemos hacer ahora con un celular, antes, en esa época ni de broma. No había USBs como ahora, o sea, estaba muy complicado. Entonces, uno de los problemas que teníamos es que había que mantener estable el rayo láser y México es muy sísmico. O sea, México tiene
microsismos todo el tiempo, la Ciudad de México. Entonces, uno de los grandes problemas era cómo estabilizar el láser. Entonces, por una razón o por otra, nunca se hizo ese experimento. Y bueno, él desapareció en diciembre del 94, en el 8 de diciembre. El 4 de diciembre nos vimos en su casa en Morelos. Me citó allá porque íbamos a revisar unas cosas, me daba una clase de meditación y de paso había que preparar y continuar todo lo que estábamos investigando, porque todo el equipo de investigación estaba en el tercer piso, excepto yo. Yo estaba en el sótano, 3 pisos abajo. O sea, el de planta baja y luego el sótano. Entonces, no siempre teníamos tiempo de revisar tantas cosas. Entonces, me dio una lista de elementos para seguir. Yo pensé pues, que era para cuando regresara, porque se iba de viaje. Y entre todos esos elementos era el tema de continuar con la investigación y el experimento del rayo láser. Pues yo decía, pues será cuando regreses, ¿no? Total, que nunca regresó y me quedé por muchísimos años, pues casi 20 años con la idea de si era posible o no era posible. Y siguiendo toda la lista de las cosas que me dejó, entre ellas el tema de entrenarme con monjes tibetanos de una enseñanza secreta muy específica. Entonces, 20 años después, en 2015, cuando terminé la primera parte de la investigación, que era fusionar los conceptos del doctor Grimberg con estas enseñanzas tibetanas, a uno de mis maestros tibetanos se le ocurrió que por qué no terminaba yo el experimento láser del doctor Grimberg. Yo decía, no, pues ni loco, o sea, no tengo laboratorio, no tengo tiempo, no tengo presupuesto, no tengo científicos, no tengo dispositivos, no tengo nada. Pero mi maestro insistió y me preguntó que si creía en las coincidencias. Entonces, solo me dijo, pues mira, confía en las coincidencias y deja que pase, ¿no? Entonces, efectivamente, yo empecé a preparar todo para crear Shintergy, para lo que yo he aprendido en 20 años, poder sintetizarlo en dos. Mm, sobre todo porque en este tipo de enseñanza los empoderamientos, las iniciaciones son muy importantes. Tú si no tienes cómo activar la iniciación, esas enseñanzas tienen guardianes y pueden ser muy duros, muy bravos, muy iracundos, ¿no? Pero bueno, como que me dieron luz verde de crear esto, ¿no? O la idea de que continuara el experimento. Entonces yo les di el avión, como decimos en México, diciendo, sí, ándale, claro, yo voy a terminar el experimento. Pero para 2018 empezaron a llegar científicos conmigo, llegaron 2 físicos, un ingeniero aeroespacial. Para 2019 dos de ellos ya habían diseñado el dispositivo que había ideado el doctor Greenberg y habían creado los programas. La tercer físico, que era una físico mujer venezolana, funcionó solamente como nuestro consultor porque no podía intervenir directamente, su contrato de trabajo no se lo permitía. Y bueno, pues sin querer, como dijo mi maestro tal cual, a través de esas coincidencias, para 2019 ocurrió que cada vez que ellos estaban calibrando el rayo láser y yo entraba a la habitación, aquello se alteraba. Se afectaba la luminiscencia, como dicen los ingenieros fotónicos. Aumentaba la luz, disminuía la luz, se desviaba. Entonces empezamos a hacer experimentos frente al rayo láser ya en un laboratorio formal y luego a distancia, eso ya no lo ideó el doctor Grimberg, a distancia, hacia el pasado, hacia el futuro. Y entonces lo que encontramos es que efectivamente cuando un cerebro, ahí empezó el tema de la neurosincronización, cuando una persona empieza a sincronizar todos sus sistemas en niveles muy profundos, como estas enseñanzas tibetanas, dentro del caos, no en equilibrio, que el doctor Grimberg hablaba primero de una coherencia, como un balance, una armonía. Si encontramos que era al revés, o sea, si lo haces desde la armonía, no vas a lograr eso. La armonía está bien para manejar el estrés y para estar dentro de un tornado, pero si quieres entrar al caos, pues tienes que moverte como se mueve el caos. Entonces de ahí surgió el tema caórdico y la neurosincronización. Y entonces empezó a ocurrir que cada vez que activaba la neurosincronización, el rayo láser se afectaba, aunque estuviéramos a mucha distancia, a miles de kilómetros
o estuviera días antes o días después. Entonces, a todo este fenómeno de neurosincronización, ahora te voy a decir cómo le llamamos, neurosincronización resonante acoplada. Entonces ahí surgió este tema y a eso pues le llamamos el efecto Shintergy, como una persona en ese estado de resonancia y de sincronización se puede sincronizar con otros sistemas complejos. En este caso, pues con una unidad de medición, como son los laboratorios fotónicos o de rayos láser que tenemos. Actualmente tenemos dos, pero también te puedes sintonizar y acoplar con el tejido, ¿no? Con ese tejido del universo, o con una IA o con otras cosas. O sea, en teoría podrías sintonizarte casi con el planeta o con lo que fuera, ¿no? Pero por el momento, pues solo lo estamos haciendo con el rayo láser porque lo podemos medir. O sea, de 10 experimentos que hacemos, a lo mejor lo más común es que ocurren 6 o 7, pero no llegamos a los 10. Es más de 5, lo cual nos dice que no es azar, pero, pero hay mucho que estamos aprendiendo. Y la mayoría de las veces que conectamos no es por nuestra voluntad, sino pareciera que de aquel lado, junto al láser, hay como una estructura o un algo, que no me atrevería a decir qué es, porque no sé qué sea, como si fuera algo que conecta todo y fuera inteligente, que es lo que nos facilita las cosas. Es más bien como que el experimento es al revés. Nosotros intentamos hacer algo para entender cómo funciona, pero pareciera que no están siempre en nuestras manos, ¿no? Claro, claro. Quisiera preguntarte, porque me imagino que muchos de estos experimentos, que me gustó muchísimo el nombre, se llama Hypatia Research Institute. ¿Es allí donde los hacen? Sí, Hipatia fue nuestro primer instituto. Tenemos un Hipatia Research Institute en México, Ujú. así se llama Hipatia Research Institute México, y tenemos un Hipatia Research for Quantum Synchronization en Estados Unidos. Son como dos hermanas, ¿no? Dos institutos hermanos, pero tienen un problema estos dos. Hipatia Research Institute México es una SC, es como una empresa que puede generar ganancias, pero sin fines de lucro, ¿no? Pero es una empresa. Y la de Hypatia Research for Quantum Synchronization en Estados Unidos es una LLC, también es una empresa. Entonces, como hacemos investigación y gran parte de nuestra investigación se mantiene de donativos, o sea, nosotros con los cursos que damos generamos como el 40 o el 50% de lo que necesitamos para nuestra operación. Porque lo que hacemos no tiene un fin comercial. O sea, un curso como los que damos de hackers podría costar 10, 15 o 20 mil dólares y la gente los paga porque están a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, hay un expositor que Joe Dispensa, si tú vas a un curso con él, ocupa 5 mil dólares por lo menos, ¿no? Pues estos cursos están a ese nivel, quizá un poquito más, no lo sé, pero podríamos venderlos a eso, ¿no? A 10, 15 mil dólares, 20. Pero solo estaríamos trabajando con un pequeño grupo de gente, de personas o un grupo muy selecto, ¿no? Entonces decidimos ponerlos al alcance de mucha gente a un bajo costo. Entonces, lo que la gente paga por nuestros talleres es simbólico. Aún la gente que llega a los cursos más caros que tenemos han de costar, que te gusta, mm, 150 dólares, 200 dólares, ¿no? Esto te hablo de los caros, ¿no? O sea, 250 ya es mucho, o sea, puede ser 150, 200 dólares el más caro. Y en promedio pueden estar algunos en menos de 100 dólares y tenemos talleres gratuitos. Entonces, como esto tiene un enfoque social muy grande, de mucho impacto para la salud mental, ha ocasionado pues entonces que no le demos un giro totalmente comercial. Entonces, un taller que podría costar 10 o 15 mil dólares y lo damos en 200, pues ya te imaginarás que requiere. Entonces, y lo que captamos cada mes para, como ingresos para mantener nuestra operación es como el 40%, el 50% de lo que realmente ocupamos. Entonces, mucho de lo que realmente nos llega
nos llega por el agradecimiento de personas a las que hemos ayudado, de empresas a las que hemos ayudado. Entonces hay gente que nos manda $1,000, $2,000, $10,000 de repente de apoyo. Y algunos nos los mandan a cambio de nada, pero la realidad es que esas personas que nos ayudan, mira, por ejemplo, hay gente que nos ha mandado $10, ¿no? Y de todas maneras nos sirven, 10, 15, 20, lo que sea nos sirve, ¿no? Pero en muchos casos es importante darles algo que los ayude a deducir impuestos. Entonces, eso nos llevó a formar un segundo instituto que sí es non-profit, que es totalmente non-profit y que puede deducir impuestos. Entonces, este nuevo instituto se llama Ubuntu Shin Resonance Lab. Ubuntu Shin, Ubuntu por la filosofía de Nelson Mandela, que significa yo soy nosotros, ¿no? O soy siendo nosotros. Entonces, tenemos un Ubuntu Shin en Estados Unidos y un Ubuntu Shin en México. Y ambos, en México es una AC, una asociación civil. Entonces estamos en ese proceso de poder tener deducibilidad, ¿no? Que lo que tú nos des, te podamos dar un recibo que diga esto es deducible de impuestos. Y en Estados Unidos igual, o sea, en Estados Unidos es increíble, pero funcionó primero la de Estados Unidos. Entonces tenemos esta organización en Estados Unidos es una ORG, una ONG, ¿no? Una organización no gubernamental y es una non-profit. Entonces, lo que tú nos des allá, lo que nos deposites allá, pues se puede deducir de impuestos. Entonces, pues tenemos ahora dos institutos, ¿no? Ubuntu Shin Resonance Lab y Hipatia Research Institute México. Y está bien porque Hipatia nos permite hacer una labor, pues más de investigación, más académica, pero sí, o sea, Hipatia puede manejar recursos diferentes, ¿no? Entonces, tenemos, digamos que una para cada ocasión, ¿no? Si se trata de manejar algo non-profit, pues está Ubuntu. Pues, como te das cuenta, tú me haces una pregunta, yo te he hecho 20 respuestas, pero bueno, pues así es la cosa. Eres un hombre recursivo, eso es bueno, eso es muy bueno. Bueno, vamos a dejar aquí toda la información para que las personas puedan investigar, qué sé yo, inclusive participar del curso de 21 días, que me imagino que lo tienes continuo, y que Sí, las bueno, gentes de puedan. hecho, hay una página, no sé si la puedo decir, Claro, por supuesto. se llama tejiendoturrealidad.com, tejiendoturrealidad.com. Entonces ahí tú llegas ahí y hay un cuestionario, hay un video sobre nosotros, o sea, hay información sobre lo que hacemos, ¿no? Tejiendoturrealidad.com. Y tengo otra porque a veces a la gente se le olvida o no sabe cómo. Y digo, mira, ahí es muy fácil, aprovechatucaos.com. O sea, con esa no hay pierde. Entonces, Claro. aprovechatucaos.com o tejiendoturrealidad.com y llegas a toda la información de Shintergy y la página donde viene todo. Y bueno, en las redes es muy fácil encontrarme porque tú buscas José Luis, bueno, Shin, 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 y ya me encuentras, ¿no? Obviamente Shin no es mi apellido. Shin es el modelo, la metodología que utilizo. Y lo incluí en mi nombre, pues, para hacerlo más fácil. Obviamente a mi mamá no le gustó porque el apellido que quité era el de ella, ¿no? Entonces, Claro. mi mamá ahora se burla de mí y me dice, claro, ya no tienes madre, etcétera, ¿no? Ya Pero, como eres Shin, te dice, ya te fregó. sí, Ya sí, está. pero bueno, esa es una forma. Toda la gente que practica nuestra metodología pues, se vuelve un Shin, ¿no? Un aprendiz, un rebelde sin causa, una oveja negra, divergente. Y enhorabuena por eso. Y enhorabuena. Que cada vez seamos más, pero bueno. Quiero darte las Ay, pues, gracias. si están Dime. viendo este video, se lo está por ahí, ¿no? Si están en tu Sí, programa, de ahí viene. por ahí andan, por ahí, ¿no? Y enhorabuena que así es. Quiero darte las gracias. Me llamó mucho la atención esta entrevista que te hicieron, no me acuerdo, hace 4 o 5 años. Y el universo nos permitió conectarnos porque tenía ganas de saber de este tipo de temas. Y ya ves, el, el universo tiene su reloj bien puesto y bien marcadito. Me encantaría que en otra ocasión nos pudieras acompañar para hablar de algunas cositas ya un poquito más puntuales y que nos puedas hablar, si te parece también, de algunos casos en los que has ayudado a las personas a salir, digámoslo así, de su propio caos. ¿Qué te parece? Bien, mira, hay algo que me gustaría dejarle a tu comunidad que Por es muy favor. importante, ¿no?
Este tema de la empatía, cuando uno da terapias o apoya a otros, la empatía, en esas investigaciones que hice con el doctor Greenberg, es uno de los grandes recursos que tiene el terapeuta, el sanador o el maestro, ¿no? El instructor. Pero esta empatía es como una expresión justamente invisible de esa resonancia. Y al resonar con otros, al sincronizarte contigo y con otros, vas a activar una de las fuerzas más poderosas o una acción muy poderosa, que es la compasión. Esta capacidad de sentir el dolor ajeno sin juzgar, ¿no? Entonces, cuando la empatía se convierte en compasión, la compasión es como si fuera el botón, la verdadera compasión es como si fuera el botón para activar una de las fuerzas más poderosas de todo el universo, a las que le podríamos llamar misericordia, un amor infinito que se activa para el sanador y para el que está siendo sanado. Pero el problema es que si el sanador no suelta al paciente y lo deja, lo entrega por completo, se va a quedar con parte de esa información y de ese dolor. Entonces ahí es donde entra en juego la higiene energética. Es importante, yo con mis pacientes de repente uso la expresión de, no me importa si vives o mueres. Y se quedan así como espantados, ¿no? Y digo, ¿a quién es a la única persona que sí le va a importar? Y dicen ellos, pues a mí. Digo, bueno, entonces tú te tienes que ocupar y una vez que salgas de este consultorio no me importa en absoluto, ¿no? Es una expresión como para decirles, bueno, te voy a entregar, te voy a ayudar con todo lo que sé hacer, pero quien se tiene que hacer cargo de ti eres tú. Entonces, el gran reto, como yo me he enfermado muchas veces, entre más pacientes veía, más me enfermaba, y a veces nos quedamos con un poquito de cada paciente. Y esa higiene energética implica aprender a hacer una práctica para nosotros, ya seas terapeuta, psicólogo, psiquiatra, sanador, acupunturista, sacerdote, consejero, lo que sea, si te toca ver gente, el tema es que tarde o temprano no caigas en esto que ahora conocemos como burnout, con esta estrés excesivo por cargártelo de otros, ¿no? Y este estrés excesivo en los sanadores se manifiesta como agotamiento, como caos, como enfermedad, como una pobreza, como un colapso que de repente viene de una empatía y una compasión mal entendidas. Entonces, esto puede acabar con la salud de un terapeuta. O sea, un terapeuta tiene sus días contados como terapeuta, tiene una vida útil en función de su higiene energética. Entre más se cuide, más años va a poder ayudar a otros, pero entre más residuos cargue y más se desgaste, pues menos va a poder ayudar. Entonces, sí es necesario aquí tener como una metodología del tipo que sea, pero bien organizada, objetiva y con una higiene energética. Eso puede ser de mucha utilidad porque si no, el riesgo es que termines Muy alto, cargándote con los demás. Eso era importante totalmente de decirlo. acuerdo. Este es el espacio, creo. No siempre puedo decir eso en una entrevista porque tiene un público muy diverso, pero tal vez aquí sea el ambiente adecuado y entonces hacer de esta higiene energética una práctica de cada día. ¿Qué te parece si en otro programa, si tienes a bien acompañarme, que a mí me encantaría que así sea, hablemos de higiene energética ¿Va? para mejorar su salud? Podemos llamarlo así, porque en realidad siempre los que estamos en este ámbito, siempre estamos dando y dando y dando, y normalmente, que es lo que tú acabas de decir, el cuidador se olvida por estar cuidando a los demás. De Y hecho, es muy normalmente, común que dime, los cuidadores, fíjate, cuando hay estas personas con enfermedades largas, estas crónico-degenerativas, es muy común que muera primero el que los cuida que el enfermo. claro, claro, sí, sí, Entonces, ahí hay algo mucho para, incluso para los padres, para las mamás, etcétera, ¿no? Con gusto, invítame y hablamos en otra ocasión de higiene energética. claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo sabe, suscríbase, de like, active la campanita. Pregunte, que a lo mejor no se nos ocurrió hacer alguna pregunta,
Y aquí tenemos a este señor que nos las puede responder. Pregunte, si tiene alguna inquietud, adelante. Si quiere darnos alguna idea para algún otro programa, para eso estamos. Gracias, mi querido José Luis, un abrazo para ti. Que estés muy Hasta bien. Y pronto. gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.